Amigas, amigos, aquí de Retos Femeninos. En este mes de noviembre, pues vamos a tener otro cafecito que los invito a que se lo sirvan para que disfrutemos mucho esta historia que el día de hoy vamos a platicar con mi queridísima Hortensia Contreras, creadora de Un Ataque de Historia, a quien le doy la más cordial bienvenida, mi querida Hortensia. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia, con muchas ganas de estar con el cafecito con historia que tanto nos entretiene a todos. Ay, es que es delicioso poder platicar contigo y poder aprender, porque hoy vamos a hablar de otra de las mujeres mexicanas destacadas en el arte del siglo XX. Otra gran artista, Elena Garro, una de las escritoras mexicanas más importantes de este siglo XX y que forma parte del taller maravilloso que Hortensia, en Un Ataque de Historia, promueve de vez en cuando y que les sugiero que no se lo pierdan, porque habla de tantas mujeres maravillosas que es importante el conocer sus historias para tener hasta una plática, tener de alguna forma pues una admiración, poder motivarnos también para entrar en la cultura tan necesaria y más hoy en todas las personas. Elena Garro, novelista, dramaturga y poeta, hizo posiblemente de su existencia un cuento absurdo, pero dio al mundo una literatura que solo ahora, a unos cuantos años del centenario de su nacimiento, empieza a contemplarse en toda su inmensidad. Ella era una estudiante que soñaba con ser bailarina y contrajo matrimonio con el poeta Octavio Paz. Llevaban 2 años de noviazgo y se habían conocido en la UNAM y, como sabemos, terminó odiándolo. Platicando con historia sobre esta mujer a quien no le importó lo que dijeran otros. Luchó por ser autónoma y procuró conservar su autenticidad. Elena Garro se liberó de atavismos y al mismo tiempo logró otorgar otro matiz a la condición femenina. Platícanos, por favor, mi querida Hortensia, mientras pues disfrutamos un rico café. Ok, adelante. Muy bien. Silvia, pues mira, quisiera iniciar yo el esbozo, ¿no? Del perfil de una mujer enorme, de una gran escritora, que realmente deja una huella profunda en la literatura, en lengua española, realmente del siglo XX. No solamente en la literatura mexicana, sino en la literatura latinoamericana e hispanoamericana, y que es una mujer profundamente libre, que nace libre y vive libre. Y esa búsqueda y esa necesidad de mantenerse libre, pues la hace vivir una vida eh, en la que ella arranca a un camino de autodestrucción terrible y complicadísimo. Pero hay un texto de Robert de Herte que creo que la describe perfectamente. Y dice así: el rebelde rechaza con su conducta el orden en que está dado el mundo en el que fue arrojado. Lo rechaza en nombre de una legitimidad que se encuentra más allá de la legalidad. Lo rechaza porque encuentra la legitimidad y la norma en sí mismo. Su rechazo es total. El rebelde es aquel que no cree,
desprecia a aquellos que buscan deslumbrarlo, haciéndole ver honores, intereses, privilegios, reconocimientos. En la mesa de juego es aquel que no juega. El espíritu del tiempo resbala sobre él como el agua sobre las piedras. Espíritu libre, hombre libre. No coloca nada por encima de la libertad de la mente y de la persona. Él mismo es expresión de libertad. Entonces, Robert Gerte la está describiendo clarísimamente. Una mujer que está buscando ser ella, ser libre. Y no lo logra en su vida cotidiana. No lo logra casándose con Octavio Paz. Con Octavio Paz hace un matrimonio que casi que fracasa desde un principio, ¿no? Pero que marca su vida profundamente, porque hay una relación amor-odio profunda en esta relación con Octavio Paz, ¿no? Pero ese día, el día que ella se casa con Paz, que fue el 24 de mayo de 1937, es el día en que la va a marcar y la va a definir el resto de su existencia, ¿no? Entonces, esta estudiante universitaria, joven y hermosa, contrae matrimonio con otro hombre también joven y hermoso en sí mismo, ¿no? Llevaban un tiempo de noviazgos, son jóvenes, son impetuosos, son apasionados, y en cuanto terminan sus ceremonias nupciales, se marchan un poco entre luna de miel y un poco un viaje obligado a España, a una España que se van a encontrar una España en guerra, ¿no? Y viajan a Valencia buscando conformar, o por parte de Paz, ser parte del Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que promovía la República Española. Llegan a una España en guerra terrible, invitados por ya personajes muy reconocidos en la España republicana. Está Pablo Neruda en España, está Rafael Alberti, está Antonio Machado, y ella se encuentra en medio de una locura que no entiende, ¿no? Porque ella va a un congreso de intelectuales antifascistas, siendo que, y ella lo dice después en sus memorias, ¿no? Cuando dice, oigan, pues es que yo soy antinada, yo no soy intelectual, yo no soy nada de esto, ¿no? Y entonces esto va marcando una distancia con su recién estrenado marido, que tiene un compromiso muy fuerte, al que ella se ve totalmente distanciada, ¿no? Finalmente, sí se da cuenta del dolor, de la desolación, de la tragedia que está viviendo aquella España que ella no esperaba, ¿no? Entonces, ella percibe la derrota de la República, y lo describe en una parte de sus memorias en las que recuerda la visita que le hacen al poeta sevillano Antonio Machado en las afueras de Valencia. Y dice, entramos a una casa de portón grande con un jardín descuidado y aromas diluidos del reciente viento. Había hojas en el suelo y un silencio solemne. Una tristeza impresionante se extendía por toda la casa. Se diría abandonada o habitada por personas sin esperanzas. Apareció Antonio Machado vestido de negro, con un traje muy usado, y sonrió, pero de una manera muy diferente a la sonrisa que los demás nos habían regalado. Se diría que sonreía con resignación. Esta descripción de su contacto con Antonio Machado describe profundamente la propia, el futuro de la propia Elena, ¿sí? Esta sonrisa resignada, esta sonrisa que la iba a llevar a un camino terrible de lucha consigo misma y, por supuesto, contra su contraparte, que fue Octavio Paz.
Y después lo va a decir siempre. Eh, Vivió para ir en contra de paz. Habló en contra de paz, escribió en contra de paz. ¿Sí? Todo lo que yo soy, decía Elena, es en contra de paz. ¿Sí? Es una prosa perfecta, certera, y esa prosa es la que le va a marcar poco a poco la distancia con su matrimonio. Un matrimonio que dura 22 años, además, es increíble. ¿No? Con una sola hija que procrean los dos, que es Elenita Paz, ¿no? Pero un matrimonio que terminó en llamas, y en llamas que la fueron consumiendo de una manera profunda y brutal hasta el fin de sus días. Sin embargo, a pesar de esta locura y de este matrimonio desastroso y de este dolor que iba arrastrando Elena, hubo horas maravillosas, hubo horas fructíferas, y fue fructífero a nivel literario, de ambas partes, ¿no? Entonces, en las horas de tranquilidad y de cierta paz, Octavio Paz reconoció profundamente el talento de su mujer, ¿no? Tuvieron a su hija Elenita, fueron una pareja dorada, fue una pareja que refulgía en el ámbito intelectual de México y de buena parte de América Latina, ¿no? De algún modo lo tuvieron todo y todo lo perdieron. Parecían como que estaban predestinados el uno para el otro, decía Enrique Krause cuando hace el análisis de la vida de la pareja, ¿no? Ella provenía de una familia clase media, ¿no? Hermosa, enigmática. Al principio quiso ser actriz, pero fue periodista, escritora y dramaturga, ¿no? Octavio Paz era apuesto, inspirado, activista de izquierda siempre, poeta, ensayista, ¿no? Desde el principio esta relación fue una relación bastante desigual, porque él era profundamente apasionado y ella era fría, era distante, ella marcaba siempre la distancia, ¿no? Pero sin embargo, hay una correspondencia que se guarda, que se da entre los dos y que se trataban como pares a nivel intelectual. Se admiraban, se apoyaban, se leían. Sí. Esto nos cuenta Enrique Krause en su biografía de referencia de Octavio Paz, ¿no? A finales de los años 40, Paz empieza a distanciarse de Elena, y ya del todo, inclusive a nivel de pareja, y empieza a mantener relaciones con otras mujeres. Y también Elena, pues cae en el amor, se enamora profundamente del escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Y entonces ella lo escribió y lo repite en sus memorias, ¿sí? Este 17 de junio de 1949 es definitivo en mi vida. Se acabó, Octavio. Se acabó para siempre. Entonces, el naufragio de aquel matrimonio era evidente en el 49. Sin embargo, el divorcio físico no llegó sino hasta el 1959. Y fue una profunda llaga, una profunda herida en el corazón de ambos, ¿sí? El poeta, cuando le manda a Garro el documento de separación que logra una notificación judicial, ¿sí? Él trata de que aquella separación se vuelva algo express y rápido, pero es una herida profunda, ¿sí? Algo que Paz intentó enterrar el vínculo amoroso con ella, pero lo dice también después, llegó a declarar: ella, Elena, es una herida que nunca se cierra, es una llaga, es una enfermedad, es una idea fija, ¿sí? Y sin embargo,
con todo y todo, con ese dolor, con esa gran herida, Paz siempre mantuvo un vínculo de admiración hacia Elena y siempre la apoyó. Y la apoyó después en la publicación de lo que iba a ser su obra cumbre, ¿no? La novela en 1963 de los recuerdos del porvenir, ¿sí? Con ese apoyo, Paz, perdón, dejó clarísimo la admiración que sentía por su mujer como escritora, como creadora, como un personaje que no dejaba de asombrarlo, de inquietarlo inclusive, ¿no? De desazonarlo. Nos decía después Elena Poniatowska, que fue amiga de la pareja durante muchos años, que la desazón que le provocaba Elena a Paz era tal que terminó despeñándolo hasta el fondo del infierno. Sin embargo, Paz se sobrepuso, Elena no. Elena fue directa, camino al despeñamiento, al infierno total, ¿no? Vivió de una manera en los últimos años pobre, terrible, despilfarradora. Lo que le llegaba, ella lo tiraba. Vivía, eh, vivía con un odio que la reconcomía, que la agobiaba, ¿no? Inclusive un poco antes de su muerte, Elena nos decía, es que yo vivo contra Paz, yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, defendí a causas insostenibles contra él, escribí de política inclusive contra él, ¿no? En fin, todo lo que yo soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Octavio Paz. Es terrible, ¿no? Sin embargo, en su quehacer literario, ella abrió caminos, abrió sendas por las que caminaron las generaciones de escritoras eh, posteriores, ¿no? Y poco a poco su poesía va saliendo a la luz y su teatro retoma el lugar que de verdad le correspondió, ¿no? La repudiaron en México, fue repudiada y tuvo que imponerse un autoexilio que fue terrible para ella por los lazos políticos que estableció con el antiguo régimen priista eh, y con los hechos de la crisis estudiantil de 1968. Ella fue acusada de ser instigadora del movimiento estudiantil, cosa que ella rechazó totalmente y acusó, o se dice que acusó y denunció a algunos de sus compañeros universitarios. Entonces, realmente la herida que la marcó también con esto va a aparecer en su obra, ¿no? En su obra y en la manera en que Elena fue rechazada por la intelectualidad de la segunda mitad del del siglo XX. Entonces, es hasta mucho después, cuando ella regresa de aquel autoexilio que se impone junto con su hija Elena, que vive 20 años fuera de México, entre Nueva York, entre París, entre Madrid, en medio de una carencia terrible y brutal. Es algo que la hace volver a México, pero la hace volver a México ya no con la espada totalmente envainada, pero sí con un cansancio atroz y con un agotamiento brutal, ¿no? Y con una ansia de reconocimiento que le habían quitado los intelectuales de su época, ¿no? Entonces, esta ansia de reconocimiento va paralela mucho a este camino de autodestrucción que eligió para sí misma Elena. Elena lo hizo a sabiendas. Ella fue caminando sobre su destrucción
Finalmente, en tiempos terriblemente peligrosos, ella se descarta y se decide regresar de aquel autoexilio, ¿no? Un autoexilio que, como te decía, fueron 20 años, en donde apenas sobrevivieron las dos mujeres, Elena y su hija Elenita, ¿no? El éxodo finalmente terminó en 1993. Ella regresa a México ya muy maltrecha, ya muy agotada, ¿sí? Algunas cosas en México habían cambiado y entonces empezó a haber un cierto reconocimiento. Ya era leída, ya era estudiada en la universidad, ¿sí? Aún ejercía su poder de fascinación. Decía uno de sus compañeros, Gutiérrez de Velasco, decía, es que a pesar de todo, ella seguía siendo muy hermosa y muy atractiva. Vestía con colores suaves y se ganaba con cierta facilidad a la gente, a pesar de lo dura que podía llegar a ser, ¿no? Sin embargo, al tiempo transcurrido, pese al dolor, pese a la carencia, el odio a paz seguía ahí, no, no podía remediarlo. Era algo que la abrumaba, pues, ¿no? Era una animadversión que le granjeó, claro, el apoyo de los amigos del premio Nobel ya, ¿no? Eh, y en cualquier caso, la vuelta de Garro a México, lejos de ser una vuelta gloriosa, fue, como dice Krause, realmente crepuscular. Fue como una bajada en picada, lenta, difícil y dolorosa. Sus últimos años los pasó en un miserable apartamento en la ciudad de Cuernavaca, con su hija Elenita, solas las dos, rodeadas de gatos franceses y mexicanos, alimentándose con lo más elemental, alimentándose con sorbos de café, doña Elena, ¿no? Finalmente, le tocó asomarse a la muerte de una manera terrible y abrumadora, ¿no? El tabaco la estaba haciendo pedazos, el efisema le ahogaba la voz, ya casi no podía respirar. Y el fin llegó el 22 de agosto de 1998, que muere de cáncer de pulmón. Sí. 4 meses antes había muerto Octavio Paz. Y hasta el último día, Elena lo odió. Poco conocida en su momento, en España, por ejemplo, y poco reconocida en México, la obra de Elena Garro se termina imponiéndose por su propio peso. Sí. Hay que leerla, Garro, y hay que acercarse al enigma, ¿sí? Que en sus cuentos y en su gran novela, Los recuerdos del porvenir, nos va a dejar como un legado de su proceso, de un proceso creativo gigantesco que iba de la mano con su propio proceso de autodestrucción. Es una mujer extraordinaria y es una mujer que, si queremos poder hablar de la literatura en lengua española del siglo XX, tenemos que acercarnos a Elena Garro y asomarnos a sus cuentos, a sus novelas y a su obra dramática también, una de las cuales se está rescatando últimamente en los sistemas teatrales nacionales, que es la obra de Felipe Ángeles, el recuerdo de Felipe Ángeles como el gran apoyo a la revolución del villismo y como un rescate a la propia traición de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Yo no quiero decir nada más, hay que leer a Garro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Hortensia. Qué historia. Porque sí, el que vivas toda una vida odiando a alguien, Sí. obviamente afecta, pero su talento
siempre lo mantuvo. Oye, pues ha llegado el momento de despedirnos el día de hoy, Claro que sí. pero quiero que invitemos tú y yo a todas las que nos escuchan aquí en Retos Femeninos a que nos acompañen el último miércoles de diciembre, Ajá, claro que porque sí. pues vamos a tener otra plática sobre la vida de otra de las mujeres mexicanas destacadas del arte del siglo XX que también dominas y que son parte de tu maravilloso taller. ¿De quién vamos a hablar en diciembre, mi queridísima Hortensia? En diciembre nos vamos a pasar de las letras a la imagen, Silvia, y Qué vamos a maravilla. hablar de un gran personaje que se llama Lola Álvarez Bravo, la Wow. gran fotógrafa del siglo pasado. Pues esto me ¿Eh? encanta porque a final de cuentas creo que estas pinceladas de cultura que damos aquí en Un Café con Historia, pues a muchas les van a gustar y a muchas les van a motivar para meterse más en el arte, mucho más en la cultura, que es uno de los grandes placeres que puede tener un ser humano. Y bueno, pues si te gustó este programa, dale like y suscríbete en nuestro canal de YouTube y compártelo. Muchas gracias, mi querida Hortensia. Te Un mando un beso, Silvia. abrazo y Cuídate mucho igualmente. y Hasta la saludos a próxima. todo el auditorio. Un Muchas beso. gracias.